Actualmente en nuestra comuna de Pichilemu estamos cursando obviamente en verano, donde se esperaba que aumentara la cantidad de población total, ¿ya? Por lo mismo, en el caso particular de Pichilemu, donde experimentamos una mayor demanda es principalmente en el servicio de urgencia. El servicio de urgencia ha aumentado su cantidad de consultas por lo menos en un 200 a un 300% en comparación a lo habitual o un año normal. En cantidad de consultas comparada con los años anteriores, la verdad es que es muy similar a un año sin pandemia. En el fondo, una cantidad importante de consultas. El comportamiento habitual de la red asistencial o los servicios de urgencia siempre tuvieron una tendencia a la baja. O sea, consultábamos una mayor cantidad de pacientes graves, pero menos pacientes no graves, ¿ya? En el caso acá en Pichilemu, en este caso, la cantidad de consultas es también una mayor cantidad de pacientes graves, pero no ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de pacientes con consultas categorizadas como no graves. O sea, estamos teniendo harta consulta no pertinente muchas veces por lo mismo. Ahora bien, es muy importante que actualmente estamos funcionando con 2 servicios de urgencia, ya a diferencia de otros años, donde tenemos un servicio de urgencia que es no respiratorio, donde consultan las causas que en el fondo no se sospecha COVID-19, y por otra parte tenemos la urgencia respiratoria, que posterior obviamente a una encuesta o un pre-triage que se llama, se deriva este paciente a una de las 2 urgencias. Todo paciente que consulta por síntomas respiratorios queda en una zona aislada, en el fondo que es solo de causa respiratoria, donde posteriormente pasa a atención médica y se realiza la pesquisa o el examen de PCR si corresponde o no. Si comparamos, por ejemplo, con los años anteriores, este verano tenemos una alta cantidad de consultas de causas respiratorias. O sea, lo esperable en los años o en el verano es que aumenten las causas traumatológicas, por ejemplo. Pero este año tuvimos un aumento importante de causas respiratorias. Por lo mismo también tenemos un aumento importante de cantidad de exámenes de PCR, ¿ya? Aumentamos hasta un 400% la cantidad de toma de examen de PCR diario en comparación a diciembre, por ejemplo, de este año. Y eso ha sido principalmente porque aumentaron la cantidad de consultas de causas respiratorias, ¿ya? Lo habitual o que estamos teniendo en el fondo de forma diaria son tomas de muestra entre 20 hasta 40, hasta 50 incluso hemos llegado de forma diaria de toma de PCR. O sea, esa es la cantidad de causas respiratorias o sospecha de COVID-19 que tenemos en la comuna de forma diaria, ¿ya? Obviamente el nivel de positividad de examen actualmente es de un 5,6%, o sea, de la totalidad de exámenes que se toman, un 5,6% llegan a estar positivos. Por lo mismo, hemos aumentado de forma importante la toma de pesquisa por sospecha, pero a la vez también en conjunto con el Departamento de Salud Municipal se están haciendo las pesquisas activas, ¿cierto? Enfocadas principalmente en población de riesgo, donde la pesquisa activa tiene como principal función ir a tomar PCR a pacientes que están asintomáticos, cosa de poder aislarlo de forma oportuna, evitando de esta forma una mayor propagación dentro de la comuna. La verdad es que las cifras igual son preocupantes, hemos tenido un aumento en los últimos días, a la fecha por ejemplo van más de 191 casos, tenemos el pic o el aumento mayor desde que empezó la pandemia de casos activos, actualmente tenemos 28 casos activos, lo máximo que habíamos llegado en el mes de noviembre, que fue la segunda ola entre comillas que tuvimos, fue de 24 casos activos y ahora estamos con cifras récord, ¿ya? Esto es esperable, ya era algo que en el fondo nosotros no habíamos planificado de esa forma, que iba a ocurrir la segunda y tercera semana de enero, ya en base a las estadísticas nacionales, por lo cual también tenemos el plan de contingencia preparado para lo mismo. O sea, tenemos un equipo de epidemiología trabajando durante las 24 horas del día, preocupado en el fondo de llamar y avisar lo antes posible a las personas que salen positivas y aislar también a sus contactos estrechos. ¿Qué esperamos para las siguientes semanas? Efectivamente lo que se espera es una tendencia al aumento. Esperemos no sea así, ya, pero las estadísticas nos dicen que podría haber un aumento. A nivel nacional hay una tendencia a la estabilización en el fondo. Esperemos que pase lo mismo en Pichilemu, pero esto no va a variar en base a cómo se comporte la población. O sea, yo en general hago un llamado sobre todo al turista, ya que en general la población pichilemina ha aprendido durante este tiempo de pandemia a cuidarse y se cuidan bastante y uno lo ve, pero al turista hago un llamado a seguir las medidas de distanciamiento social. O sea, si hay lugares donde hay mucha gente, evitar estar muy juntos, en el fondo siempre mantener 1,5 a 2 metros de distancia. El lavado de manos, que es fundamental, o sea, si vamos a ir a comprar un lugar o vamos a ir a un lugar, es fundamental la sanitización de las manos con lavado de manos o alcohol gel,
porque obviamente si alguien está contagiado, estornuda, tose, ¿cierto? Y sus manos están en contacto con ellos mismos y tocan superficie, y eso es lo más peligroso. Y por otra parte también el tema de la aglomeración, en el fondo que haya muchas personas, sobre todo en estas famosas fiestas que han habido últimamente, es fundamental que se eviten a toda costa. Sobre todo hago un llamado a la población de acá de Pichilemu a denunciar, ¿cierto?, a las autoridades respectivas cuando ocurran esos casos. O sea, esa estadística la maneja principalmente la autoridad sanitaria, que en este caso es Seremi, pero la tendencia en general es bastante variada. La verdad es que el turista en general evita venir a consultar, ya la gran mayoría de las veces, ya, porque en el fondo si van a salir a una comuna, lo ideal no es ir ¿cierto?, a enfermarse a esa comuna. Entonces, en la gran mayoría de los casos lo evitan, ¿ya? Es bastante variado, ya yo diría que un 60% es pichilemino y el otro 40% es turista, ¿ya? Esos son los datos que tenemos según, obviamente, la hoja de atención de urgencia o los datos de atención de urgencia. Bueno, es muy importante ser muy transparente en la información. Nosotros tendemos, obviamente, siempre a dar la información de forma clara y transparente. Pichilemu actualmente y siempre desde que partió la pandemia está funcionando con 12 médicos, ya con turno de 2 médicos siempre y 3 médicos durante los fines de semana. Obviamente siempre somos los más expuestos al ser la primera línea y tenemos un plan de contingencia, obviamente, si es que existe un brote dentro del establecimiento o llega a pasar, de tener los respectivos reemplazos, por lo cual está asegurada la continuidad de la atención. Sobre todo ahora en el contexto de pandemia, son variables que uno tiende a analizar y que tiene preparadas previamente y que pueden ocurrir en el fondo, y obviamente hay continuidad de atención y tenemos obviamente 2 médicos todos los días de turno y, como digo, hasta un tercer médico durante los fines de semana. Respecto a los casos, todos los días hay que considerar que tenemos un aumento importante de toma de muestras de PCR, ¿ya? Por lo mismo, todos sabemos que a nivel nacional la positividad varía entre un 4 o un 5%. Pichilemu, como dije, tenemos un 5,6%. Entonces, es proporcional la cantidad de exámenes que tomemos, ¿ya? En casos sospechosos, obviamente. Y eso es súper transparente, esa información aparece todos los días, encabezada por la autoridad sanitaria y por Seremi, donde se informan también la cantidad de casos nuevos y casos activos. Por ningún motivo se debe ocultar la información, menos ahora que estamos en verano, que es donde es muy importante tomar las medidas y el avance o el retroceso en el paso a paso. O sea, es fundamental. Efectivamente, durante el periodo de la última semana tuvimos un médico que se contagió, obviamente expuesto por estar atendiendo pacientes con COVID, que es parte de nuestras funciones que tenemos acá. De forma inmediata se tomaron todas las medidas que recomienda la autoridad sanitaria, se hicieron los respectivos aislamientos de contacto estrecho, y en paralelo, para asegurar también que estén sanos en el fondo las personas y asegurar también la continuidad de la atención, se hizo una pesquisa activa al personal médico completo, o sea, a todos los médicos del establecimiento, y que nos dejó bastante tranquilos, para darle tranquilidad a la comunidad. Además están todos negativos, así que, y obviamente los que son contacto estrecho tienen que permanecer en cuarentena, y los que no son contacto estrecho tienen que seguir en sus funciones, obviamente, porque no tienen ningún riesgo de estar positivos.